Te damos la bienvenida al podcast de Redesim, donde tendremos invitados para compartir experiencias del fabuloso mundo de la simulación en ciencias de la salud. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de la segunda temporada de Podcast Redesim. El día de hoy hablaremos sobre la simulación en enfermería. Mi nombre es Hugo Olvera y estaremos el día de hoy con Catalina y con Mariela. Pero dejaré que ellas nos cuenten quiénes son y de dónde vienen. Comenzamos con Catalina. ¿Nos cuentas de dónde vienes? Muy bien, yo soy Catalina Triao Ruiz, soy la responsable del Centro de Enseñanza Clínica Avanzada de la ahora ya casi Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. Ese es nuestro centro de simulación a nivel de pregrado. Yo soy enfermera intensivista, ya me retiré del Seguro Social y actualmente ya me dedico a la docencia con más de 18 años. He incursionado ahora con la simulación, antes estaba en el pregrado, ahora antes en el posgrado, ahora en el pregrado, y poco a poco hemos ido avanzando en eso. Fabuloso, Gracias. Catalina. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar con nosotros compartiendo su experiencia. Y tenemos también un poco más hacia el sur. Mariela, ¿quieres contarnos de dónde vienes? Sí, bueno, muy buenas tardes. Gracias, Hugo, por la invitación y un gusto de conocer a Catalina, que, bueno, por su trayectoria fabulosa. Yo soy un poquitito más novata en trayectoria. Bueno, como ya me presentó Hugo, soy Mariela Zúñiga, enfermera hace 16 años ya. Vivo acá en Santiago y actualmente trabajo en el Centro de Simulación de Campus Santiago Centro de la Universidad de las Américas. Eh, Cerca de ya 6 años más o menos llevo en este cargo, avanzando a pasos agigantados. Y bueno, desde lo disciplinar me dedico a los cuidados paliativos, a la docencia, a hacer mucho de inserción curricular en esta institución y bueno, recientemente ya con mi magíster en docencia universitaria, diplomado en simulación y bueno, en cositas más administrativas, pero feliz de estar acá. Fabuloso. Muchísimas gracias, Mariela y Catalina, por su presentación. Y como les mencionaba a todos los que nos están escuchando y viendo, el día de hoy el plan es hablar acerca de la simulación clínica, específicamente en el campo de la enfermería. Como bien lo saben, el personal de enfermería ha sido pionero en este campo desde hace muchísimos, muchísimos años. Inclusive actualmente la gran mayoría de publicaciones que se realizan son en el campo de la enfermería, ¿no? Y por eso queríamos realizar este episodio con la finalidad de conocer qué se está haciendo en Latinoamérica, qué han hecho ustedes y qué nos pueden contar. Y quisiera que nos contaran cómo es la simulación clínica que realizan en sus centros de simulación, cuántos estudiantes atienden, qué porcentaje de las horas académicas tienen en simulación, no sé, que nos cuenten un poco más acerca de la simulación en sus instituciones. ¿Nos cuentas, Mariela? Bueno, acá en Chile, la verdad es que contextualizándonos un poquitito en cómo ha sido la historia de la enfermería en la simulación, yo creo que cerca de los años 90 es que tuvo un auge importante en Latinoamérica, y en Chile, bueno, por supuesto que no fue la excepción, y nosotros como universidad y como carrera comenzamos a implementar la simulación clínica fuertemente desde el año 2008. Siendo nuestra carrera de enfermería, creamos obviamente el centro de simulación, uno de los primeros de Chile y el primero de alta fidelidad, así que es un tremendo orgullo para nosotros poder empezar un poco a contar la historia desde el comienzo. Eh, la carrera de enfermería acá, bueno, por supuesto que se fue adecuando en cuanto a su perfil de egreso y las competencias formadoras, en la medida en que también la epidemiología y la demografía de nuestro país se fue modificando. Esto va a pasos agigantados y nosotros
desde la educación lo tenemos que ir adaptando para formar profesionales competentes y, obviamente, según las necesidades que la salud lo necesita. Y en ese contexto, bueno, nuestra carrera tiene un alto número de estudiantes. Hoy por hoy les puedo decir que tenemos una escuela con cerca de 4.000 estudiantes dentro de sus 5 niveles. Acá en Chile son 10 semestres los que se estudian. Y la carrera de enfermería acá se realiza, bueno, en la región metropolitana, que es la capital, y en 2 regiones que son muy céntricas también, que es Viña del Mar y Concepción. En todas sus sedes nosotros tenemos centros de simulación, en total tenemos 6 centros de simulaciones, porque además tenemos la suerte que la que inició este proyecto de carrera de enfermería creía firmemente en la simulación clínica. Por tanto, tuvimos ese paso un poquitito adelantado, porque creemos también que la convicción de las autoridades que nos guían, si efectivamente creen en una metodología como lo es la simulación clínica, que nosotros 3 sabemos perfectamente que es una maravilla desde el punto de vista del aprendizaje del estudiante, el creer en el proyecto sin duda que nos permite avanzar mucho más o más rápido que otras instituciones. Y afortunadamente hemos tenido eso en nuestra institución. Y la inserción curricular de nuestra carrera, la verdad es que ha ido, por supuesto, ascendiendo, ¿cierto? En la medida que nos vamos perfeccionando y adecuando nuestro proyecto curricular. Y actualmente del 100% de la formación, un 35% tributa directamente a la metodología de simulación. Por tanto, nos sentimos tremendamente orgullosos de ese avance y se ven los resultados, por supuesto, en nuestros estudiantes. Así que eso es el contexto que les puedo contar un poco de la institución a la que pertenezco, a la carrera, y cómo ha sido un poco el crecimiento desde sus inicios hasta ahora. Wow, qué interesante. Desde los 2008 se inaugura el centro de simulación, ¿cierto? Mencionaste. Wow. Exactamente, el 2008. La carrera se creó en el 2008, inmediatamente comenzamos con simulación. Así que acá la enfermería es ruda y robusta desde la metodología. Excelente, muy bien, muy interesante. Y usted, Catalina, nos puede contar cómo comienza la simulación clínica en enfermería aquí en la ENEO, cómo ha avanzado. Muy bien, bien, gracias. Nosotros creemos que nuestro contexto es distinto en muchos aspectos. El Centro de Enseñanza Clínica Avanzada, que es nuestro centro de simulación, va a cumplir 10 años de que se reestructuró y se adquirieron simuladores de baja, mediana y alta fidelidad. Y ahora sí que ya teníamos el material y el equipo para trabajarlo. También se empezó a trabajar en los planes de estudio para incorporar la simulación. Más sin en cambio, se requería personas que se formaran para implementar la metodología en simulación como tal. Entonces, en un principio se dejaba a que el profesor que daba clases en el aula los llevara y era más bien demostrativo. Usaban el simulador, pero para demostrar una técnica. Propiamente no se usaba la metodología, pero hemos ido avanzando poco a poco. Hemos alcanzado ya ahorita a diseñar un programa que incluye al pregrado y al posgrado, y ahí la escuela pues tiene 2 centros, ¿no? El SECA, en la ENEO, ahí en el pregrado, y en posgrado tenemos el CECIT, el Centro de Enseñanza por Simulación de Posgrado, que compartimos con medicina, y que ahí todos los que hacen la especialidad, las diferentes especialidades acuden para sus aprendizajes. Ahora bien, en nuestro plan de estudios hay asignaturas teórico-prácticas, y les decimos las de enfermería porque son las que van a hacer prácticas clínicas en el escenario real para habilidades propiamente de la disciplina. En este caso, podemos decir que tienen un alto contenido práctico estas asignaturas, y cuando nosotros le asignamos tiempo para asistir a hacer sus prácticas en el centro de enseñanza, son menos las horas.
si tienen 20 horas de teoría y 40 de práctica, 20 horas de teoría, y se integra ahí las prácticas curriculares y hacen las prácticas dentro del SECA. Entonces, no podemos decir que tiene un gran contenido, gran peso en ese sentido, porque todavía nuestro sistema se basa mucho en el aprendizaje en el escenario real. Más sin en cambio, a partir de la pandemia nos dimos cuenta que es indispensable que los estudiantes estén en contacto con con el material, el equipo, el hecho de hacer algún procedimiento, aunque sea muy básico, si no lo realizaban, pasaban a semestres más avanzados y llevaban esa parte. Entonces, tuvimos que hacer varias estrategias en ese sentido, pero porque todavía teníamos un gran peso en el plan curricular para la práctica en el escenario real. Entonces, depende de la asignatura. En los primeros semestres es práctica deliberada, empiezan en primero, segundo, tercer semestre, donde ellos adquieren habilidades en muchos procedimientos y poco a poco se van ingresando primero a primer nivel de atención, luego a segundo nivel de atención en las prácticas de escenarios reales. Entonces, van avanzando y ya más adelante, en los semestres del cuarto en adelante, ahí sí dice en el plan de estudios que tienen que realizar escenarios de simulación y aprendizaje con educación basada en simulación para adquirir ciertas habilidades para escenarios más complejos en el cuidado del niño. Y sobre todo nosotros tenemos la licenciatura en enfermería y obstetricia y los últimos semestres es atención de parto de bajo riesgo y ahí sí ya es puro escenario real y ahí tenemos simuladores igual de mediana y de alta fidelidad para eso. Ese sería más o menos algo del plan de estudios que nosotros tenemos. Gracias. Excelente, qué interesante. Ya próximamente 10 años del SECA. Bien, ahora ya que conocemos un poquito del contexto, mencionaban ambas que hacen prácticas de simulación y que algunos están y bueno, el siguiente paso es me gustaría conocer qué tanto está insertada la simulación en el currículum de formación o si no está insertada y son prácticas aisladas, de qué manera incluyen la simulación en el currículum de los estudiantes en sus instituciones. ¿Quieres contarnos, Mariela? Bueno, interesante contestar un poquito a Catalina, que fascinante un poco cómo ha sido la evolución de la simulación en su centro y la experiencia que ha tenido, así que felicitarla, a pesar de que llevan un poquitito menos de tiempo, la verdad es que han tenido un avance importante. Bueno, en nuestro plan de estudio, en nuestra malla curricular, la verdad es que la simulación está inserta en todas las asignaturas disciplinares. Tienen un componente teórico, ¿cierto?, que lo dan obviamente las clases en aula. Paralelamente, conversamos, ¿cierto?, con los académicos que hacen aula versus los que hacemos simulación y generamos, obviamente, comités de trabajo curriculares para alinear todos los contenidos y que de alguna manera tanto la parte teórica como la de simulación converjan en mismas temáticas y tengamos un plan de estudio disciplinar, consecuente y congruente, obviamente, con ello. Y en la medida en que van teniendo, por supuesto, su contenido teórico, vienen al centro de simulación a realizar, por supuesto, sus metodologías, dependiendo del nivel. Acá enfermería parte desde el primer semestre con simulación clínica. Por supuesto, ya nosotros no hablamos mucho de alta, baja o mediana fidelidad, sino más bien del SimSom, que ahí Rosin y Weinstock nos dejaron mucha bibliografía para obviamente tomar esta nomenclatura y empezar a clasificar, por supuesto, nuestras zonas. En primer año, por supuesto, que estamos tributando a calificar obviamente a los profesores como instructores, que de alguna manera hacemos simulación en zona 1, ¿cierto? Donde efectivamente utilizamos simuladores de parte para obviamente generar principalmente contenido que vaya hacia lo psicomotriz, hacia
obviamente adquirir ese tipo de competencia. Y luego en la medida que, por supuesto, la malla va avanzando y se van incorporando asignaturas mucho más integradoras y complejas, vamos avanzando, por supuesto, a zona 2, 3 en realidad. Bueno, ahí el Rosin habla un poco de que es una zona más bien clínica, pero comparándolo un poco con la complejidad que tienen los escenarios ya, por ejemplo, en urgencia, en paciente crítico pediátrico, sin lugar a duda que nos asemejamos un poco a esa zona, teniendo siempre la misma metodología, es decir, cada asignatura que tributa a lo profesional o a lo disciplinar, trabaja en comités, ¿cierto? Desde lo metodológico de la simulación y desde lo disciplinar. A veces confundimos que, obviamente, los docentes que sabemos de la metodología, a veces estamos fuera de la parte clínica y necesitamos ese apoyo para, por supuesto, generar escenarios que sean tremendamente reales, pero con, obviamente, el conocimiento actualizado que solamente lo tienen nuestros docentes que son más bien asistenciales. Por tanto, el trabajo acá, para obviamente insertar esta metodología de simulación, siempre ha sido en comité. Ahí Catalina comentaba algo también de lo desafiante que fue la pandemia para nosotros. La verdad es que yo creo que los procesos de las TIC que se hablan, ¿cierto? Estaban ya conversando un poco con la incorporación en nuestras metodologías, y la pandemia sin duda que gatilló un poco el empujón para que pudiéramos desarrollarlas. Y ahí, bueno, nos encontramos con la gran sorpresa de que derribamos un poquito de mitos. Creemos que la simulación solamente se puede hacer en los centros de simulación y botamos las paredes, nos confinamos, no podíamos salir a ningún lado, los estudiantes no podían hacer simulación, ir a sus prácticas clínicas. Inmediatamente teníamos que tratar de reformularnos y decir cómo avanzamos con estos chicos que de alguna manera tienen que seguir su proceso de formación. Y es ahí donde, por supuesto, que aparece la lucecita de Florence en nuestras cabezas y nos hace, obviamente, crear nuevas formas, y tuvimos un gran éxito con la telesimulación. La verdad es que fue un trabajo de joyería. Creo que también todos estuvimos en la misma sintonía para poder avanzar, y todas estas asignaturas que tenían un componente, por supuesto, que teórico, pero práctico, que se lo daba, obviamente, la simulación, nos juntamos, hicimos matrices de tributación, es decir, desglosamos en pequeñas partes, ¿cierto?, los programas de asignatura, y analizamos cuáles eran las metodologías que podíamos virtualizar y que, por supuesto, habían otras que teníamos que postergar por su dominio. Es decir, todo lo que era más bien psicomotriz tuvimos que postergarlos, pero sin lugar a duda, a través de plataformas como Zoom, como las que estamos ahora, podíamos obviamente también desarrollar metodologías que tributaran a, por ejemplo, habilidades comunicacionales, actitudinales, ¿cierto? Y también cognitivas. Por tanto, tuvimos en promedio un avance entre un 40 y 50% en las asignaturas a través de la telesimulación, y luego en la medida en que nos fueron desconfinando y ya el bicharraco se empezó a poner un poquitito más amable con nosotros, o nosotros nos empezamos a proteger más, poco a poco comenzamos a tener concentrados presenciales para completar estos planes de estudio, y por supuesto que en la medida en que nosotros íbamos avanzando, también teníamos que medir si efectivamente estas metodologías surgían un efecto y se cumplían los resultados de aprendizaje que teníamos planificado para cada una de ellas. Así que afortunadamente las evaluaciones que aplicamos en las asignaturas más bien integradoras resultaron con cerca de un 95% de cumplimiento, que nos sorprendió gratamente, y por supuesto que nos deja un tremendo aprendizaje esto de la telesimulación. Y bueno, para contarles un poquitito, nosotros la verdad es que creemos mucho en que debemos avanzar. Creemos que efectivamente nuestros estudiantes y los futuros profesionales de la salud trabajan en equipo. Enfermería es una disciplina que convoca, que agrupa, que lidera a veces los grupos de profesionales, y creemos que también tenemos que darle esa herramienta a nuestros alumnos, y creamos 2 grandes proyectos a raíz de esta innovación que vivimos, y generamos un hospital simulado, ¿cierto?, generando obviamente todas las condiciones reales, por supuesto, de un hospital. Trabajamos con pacientes estandarizados,
Acá también trabajamos con comités curricular y disciplinar de simulación, ¿cierto? Para crear casos clínicos contingentes. Incorporamos también a las otras carreras, porque siempre nuestra formación se ha dado desde la disciplina, desde nuestra disciplina, pero en el ambiente laboral el estudiante se incorpora a un equipo de trabajo y obviamente que hay habilidades que tenemos que tributar en base al contacto y al trabajo en equipo. Por tanto, fue un esfuerzo importante que la universidad de alguna manera proporcionó, porque son proyectos de alto costo, en recursos humanos, ¿cierto? Y en equipamiento, insumo, y la verdad es que resultó un éxito también, pensando además que, además de que nos confinamos, nos empezamos después a desconfinar rápidamente, había restricción para ir a los campos clínicos, por tanto, de alguna manera teníamos que generar alguna estrategia educativa para que los estudiantes no solamente vivieran la simulación desde un centro de simulación o una telesimulación, sino que avanzar en los ciclos más avanzados, tercer, cuarto año de enfermería, a obviamente darles la experiencia de un entorno clínico real, con pacientes que si bien eran estandarizados y entrenados, era un paciente distinto, no era el simulador. Por tanto, ahí también dimos un paso más. Fue fabulosa la experiencia. La verdad es que yo creo que la resistencia a veces la ponemos los docentes y los estudiantes, la verdad es que fluían en esta interacción entre disciplinas y fue tremendamente gratificadora. Wow, Mariela, ojo, me deja sin palabras. Entiendo perfectamente, después de la pandemia, bueno, durante la pandemia, cuando todos nos quedamos encerrados, creo que el, el cambiar por completo nuestro esquema mental de lo que teníamos que hacer día a día tenemos que resolver una situación que no era una situación fácil, ¿no? Y el uso de la telesimulación, Serious Games, Simpson Zero, ¿no? En fin, todo esto que podíamos hacer de manera virtual, el uso de las TICs, nos ayudó bastante. Más adelante les contaré nosotros en las asignaturas de pregrado de tercer y cuarto año, tienen el 30% de las horas de simulación las continuamos con telesimulación, ¿no? Por diversos motivos, efectividad, costo, beneficio, la individualización de la actividad, en fin, creo que la pandemia nos orilló y nos ayudó a, a dar ese salto de fe, ¿no? Así de, ¿qué más podemos perder, ¿no? O sea, ya no están teniendo la práctica clínica. Si no les ayuda mucho de algo, les va a ayudar, ¿no? Entonces, eso nos ayudó bastante y hemos tenido también muy buenos resultados. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia y cuéntanos, Catalina, ustedes eh, cómo tienen la simulación actualmente y cómo ha ido evolucionando, qué pasó en la pandemia. Cuéntanos. Bien, eh, como les comentaba hace un momento, en las asignaturas, en el plan de estudios, si bien dice realizar las prácticas con simulación en el centro de enseñanza, claro, no dice cómo hacerla, no tiene objetivo, no tiene nada. Entonces, nosotros empezamos a trabajar, en este caso nosotros le llamamos el trabajo académico con las academias, estamos estructurados por academias y, por ejemplo, la de adultez, la de niñez, y con ellos empezamos a trabajar para determinar del plan de estudios cuáles aquellas requieren una práctica deliberada o cuáles requerían de la experiencia más inmersiva, dependiendo de los objetivos y el nivel del aprendizaje. Entonces, empezamos a trabajar con las academias para definir cuáles serían las prácticas que se llevarían a cabo en el centro de enseñanza y con eso nosotros identificamos, ¿no?, los resultados, desarrollamos las prácticas, diseñamos los escenarios y las estaciones. Nosotros ya tuvimos otra parte en que tenemos el programa de servicio social que se llama Iniciación en la Simulación Clínica, que son egresados de enfermería que vienen a hacer el servicio social con nosotros. Los capacitamos y los apoyamos mucho en ellos para ir desarrollando estas prácticas.
Dentro del plan de estudios, les digo, todavía tienen el componente teórico, tienen un apartado que es prácticas de laboratorio, que así lo denominan, más sin en cambio, bueno, ahí vienen identificadas cuáles. Les decía que nosotros decidimos por tiempo, espacio, número de alumnos, horas y demás. Nosotros tenemos una población más o menos de 2.400 alumnos. Tenemos 2 planes de estudio, la licenciatura en enfermería, que tiene más a terminar como habilidades para la atención primaria de salud, y la licenciatura en enfermería y obstetricia, y que ellos terminan con habilidades para el manejo, ¿no? de la mujer embarazada y atención de parto de bajo riesgo. Entonces, nosotros, si bien usamos SIM en algunos momentos cero, sobre todo en la pandemia, pero usamos SIM 1 sobre todo en los primeros semestres, porque ahí sí es práctica deliberada con feedback y demás, y conforme van avanzando ya pasamos a la práctica con pausa, y ya en los últimos semestres, ya los más avanzados, nosotros las carreras son de 8 semestres, ya a partir del 5º al 8º semestre ya son más inmersivos, y ya usamos igualmente SIMS 2, no podemos decir que tenemos todas las características por el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo, el espacio, el tiempo que le tienen que destinar en la carga académica que tiene cada asignatura para ir hacia el centro de enseñanza y estar 3 horas ahí una vez a la semana, que es lo que están ahorita marcados de acuerdo a cada asignatura. Durante la pandemia, lo que nos dimos cuenta es que no teníamos todos los recursos necesarios para dar una telesimulación. Todavía no habíamos desarrollado muchas cosas porque seguíamos muy presenciales, todavía teníamos eso, y costó un poco de trabajo, 1, y 2, nosotros sí tenemos ciertas limitaciones en el acceso a Internet por parte del alumnado. Esas limitaciones pueden impactar a no tener las mismas experiencias todos. Más en cambio, se ve que se hicieron varios esfuerzos y que en cuanto nosotros decíamos semáforo amarillo, iniciamos actividades de inmediato. En la escuela, el único área que estaba en funcionamiento era el centro de enseñanza, que era para que si el alumno salía de su casa, era para ir a hacer las prácticas ahí, a ir adquiriendo habilidades, sobre todo los de los primeros semestres que tienen que desarrollar la habilidad psicomotriz. Por eso les digo, todavía tenemos un gran peso en el SIM 1 y SIM 2, no podemos decir más. Sí, en posgrado avanzan un poco más, porque allá las especialidades ya son más complejas, pero nosotros en el pregrado todavía nos quedamos así. Entonces, al menos 3 horas semana asisten al centro de enseñanza a realizar alguna actividad de simulación, dependiendo de los objetivos que tuviéramos. Y nosotros hemos ya desarrollado ya un programa de simulación de enfermería para estructurar todo ese hilo y hacer si ya estamos usando e implementando el SIM, esas sí ya los estamos utilizando, porque antes hacíamos las prácticas deliberadas como un formato estandarizado, pero ahorita ya estamos tomando en consideración eso para el desarrollo del programa y reestructurar todas nuestras actividades que realizamos dentro del área. Además de que ya estamos incorporando otras asignaturas que no son de enfermería, ¿no? Las de farmacología, por ejemplo, ya estamos poniendo otras asignaturas que pudieran integrar aspectos de simulación para el aprendizaje. Claro, este es un trabajo académico que nosotros tenemos directo con los docentes, y consideramos que dentro de poco, ya que haya una nueva reestructuración de los planes de estudio, ahorita acabamos de acreditarnos a nivel nacional e internacional los planes de estudio, como están. Entonces, todavía creo yo que tenemos que desarrollar más, trabajar más en resultados para que después podamos decir, tienen que destinar tantas horas de simulación dentro de cada asignatura de acuerdo a los objetivos, ¿no? Y del nivel de aprendizaje. Eso es más o menos lo que vamos desarrollando nosotros.
Gracias. Wow, qué increíble. De 2.500 estudiantes en total, ¿cierto? De primero a cuarto, bueno, octavo semestre. ¿Tú, Mariela, cuánto es tu población en tu centro? Ahora sí, tenía un problema técnico. Nosotros somos una escuela bastante grande, como les contaba, estamos en Santiago, Concepción y Viña, son 6 centros de simulación y nuestra escuela de enfermería está cercana a los 4.000 estudiantes. Por tanto, nuestras actividades son súper masivas, son desafiantes desde ese punto de vista, así que creemos también mucho en que el éxito de la simulación y las metodologías con aprendizajes tan significativos como ya están comprobados, tiene que ver también obviamente con esta gran población, pero además la formación de los docentes. Creemos obviamente que si bien es importante avanzar en tecnologías, en metodologías y avanzar en la interdisciplina, que yo creo que es nuestro gran desafío, creemos que nunca podemos perder el foco de que el éxito, por supuesto, de esto es que la metodología se lleve a cabo como corresponde, con obviamente la fundamentación en los diseños, en la inserción, y para ello tenemos que empapar a nuestros docentes de esta metodología. Acá por lo general, todos los docentes o académicos que realizan simulación tienen que pasar obviamente por cursos básicos que nosotros los ofrecemos gratuitamente para que tengan las herramientas obviamente para poder llevar un debriefing de buena manera en sus etapas, ¿cierto? Y generarle al estudiante una experiencia significativa. ¿No? Porque tenemos la tendencia, creo que a muchos nos picó al principio las manos por hacer clases, tomar un plumón, la pizarra y empezar a explicar, pero debemos avanzar en eso, si bien avanzamos en experiencias inmersivas, como decía Catalina, de práctica deliberada, los primeros ciclos, tenemos que no olvidar que el corazón de la simulación es la metodología y llevarla como corresponde. Y por supuesto también en esa misma línea, ya en académicos que realizan simulación ya zona 2 o 3, obviamente elevamos un poco el nivel de la inducción docente y generamos, ¿cierto?, cursos de debriefing, haciendo, por supuesto, utilizando la metodología y dándole las herramientas necesarias para que los docentes, obviamente, sigan perfeccionándose. También tenemos acá el diplomado en simulación en la universidad, por tanto también a todos los docentes que se dedican a la disciplina le damos las facilidades, porque ya hablar de un posgrado por supuesto que implica palabras mayores en términos económicos. Entonces generamos ciertos caminos o facilidades para que nuestros docentes se empapen de la metodología y puedan llevarla, por supuesto, como está diseñada. Acá afortunadamente nos ha resultado muy bien la estandarización de los procesos, como también tenemos líderes de asignatura, tanto en la parte práctica, que lo da la simulación, ¿cierto?, como en la parte teórica, que lo dan el docente de aula. Conversamos constantemente, por tanto, siempre va y diseñamos instrumentos, diseños de metodología, ¿cierto?, que se apliquen en todos nuestros centros de simulación. Por tanto, la experiencia del docente y del estudiante que está, por ejemplo, en Santiago es la misma que la que tiene en Viña o en Concepción. Así que creemos firmemente que ese tiene que ser un poco el camino y que hemos tenido de alguna manera un escenario bien movido, hemos sido un poco camaleónicos en adaptarnos a las nuevas realidades, pandémicas, no pandémicas, y obviamente tenemos que sacar un aprendizaje de estas cosas. Lo mismo que tú decías, Hugo, de la telesimulación, es una metodología que funciona muy bien y que además abarata un poco los costos que a veces se encarecen en simulación, principalmente por el recurso humano. Sí, exacto, Mariela. Y justo comenzaste en un tema que me gustaría tratar con ustedes, que es justo los retos que implica tener o guiar un centro de simulación de estas magnitudes, ¿no? De 4.000 estudiantes, es algo complejo y como decían ambas, lo ideal es que todos esos estudiantes vivan la misma experiencia, independientemente de que les tocó a las 7 de la mañana, a las 8 de la noche, o el docente del lunes o el docente del viernes, ¿no? Entonces, quisiera que me contaran un poco más, ya Mariela nos contó un poquito acerca de
los retos que tiene a la formación docente, ¿no? Entonces, Catalina, cuéntanos, en relación a este reto de la formación docente, nos contabas de la pasantía en simulación, pero ¿qué otros retos tienes en ese aspecto? Mm, una cosa que retomo de la maestra es que eh, el primer trabajo que nos dio mucho trabajo fue estandarizar, o sea, trabajar con todos y decir, aquí las cosas se hacen así porque así se hace y todos lo vamos a hacer igual. Parece mentira, porque luego dicen que hay una diferencia en la realidad, ¿no? Nosotros la teoría con la realidad la confrontamos y que nosotros les enseñamos idealmente y cuando se van a la realidad es otra cosa. Entonces, la experiencia clínica que tenemos varios docentes, todos somos casi clínicos, nos permite identificar aquello que se debe de tomar en consideración en cuanto a los objetivos de aprendizaje que debe llevarse el alumno para que se enfrente a la realidad. Entonces, lo primero era estandarizar y nos dio mucho trabajo porque poner de acuerdo a tantos en que a las cosas así se deben de llevar. Luego, lo siguiente es bueno, hicimos catálogos de tecnología, nosotros le llamamos, son manuales de procedimientos, pero están basados en esquemas y donde se utiliza de acuerdo al objetivo de aprendizaje la simulación. Entonces, esos ya se han trabajado, ya se tienen grandes avances, requieren actualización. Ahorita con la pandemia nos hizo sentarnos a revisar y actualizar todo eso. Ese es uno. La otra fue, como dice, el profesor tiene que tener metodología para la enseñanza a través de la simulación. Es el hecho de enseñar como se enseña en el aula o venir a hacer una demostración de un procedimiento, no eso es la metodología que se emplea. Nosotros hemos ofrecido cursos al interior de la escuela para nuestros profesorados. La otra que tenemos, si no me dejará mentir Hugo, es que el acceso que tenemos nosotros para encontrar cursos y diplomados accesibles. De hecho, yo me he formado en la Facultad de Medicina, o sea, los cursos que los he tomado es con ellos, con médicos. Entonces, a veces el hecho de ser una enfermera entre médicos, pues ellos tienen sus objetivos muy claros. Nosotros tenemos un poquito, no es lo mismo, pero sí hay algo que diferencia en cuanto a cómo nosotros nos formamos, ¿no? Entonces, el acceso a ese tipo de cursos y diplomados no es tan amplio. Y cuando nosotros no los encontramos, generalmente pueden ser en el extranjero y son costosos para cualquier profesor. Y somos profesores de una universidad y somos de una universidad pública. Entonces, la inversión que representa que yo me forme como educador en simulación no solamente es de tiempo, es de dinero. Y si bien podemos tener el apoyo de la dirección, o sea, eso sí nos apoyan, pues nos apoyan 1 o 2 profesores, pero no nos pagan a 10 que necesitamos, por ejemplo. Entonces, hemos ido incorporando al equipo de trabajo profesores, expertos clínicos que han tomado los cursos con nosotros, que los hemos hecho que participen en otras actividades fuera de la escuela, ir a CINEX, por ejemplo, el participar y exponer lo que nosotros estamos trabajando. Y, por ejemplo, a mí me asignaron 4 ayudantes de profesor, que son los que he estado formando en estos años. Entonces, empezar a reclutar al personal nuevo, porque puedo tomar un curso, 20, 30 horas, lo que sea, pero la simulación se hace, pues, es donde demuestras que sabes. Ahí es donde ves lo que sabes hacer y ver los resultados que se obtienen. Cuando tú tomas un curso y vas y te das 2, 3 prácticas y 2 horas, 3 horas, las que quieran, no es lo mismo cuando tú ya diseñas específicamente una actividad de simulación con objetivos y los ves. Y dice, y va uno aprendiendo,
hasta hacer la simulación, hasta hacerla y aplicar la metodología, es cuando te das cuenta que necesitas. Y la limitante que tenemos es el número de docentes. O sea, quisiéramos que todos los docentes supieran, pueden tomar el curso, pero eso no significa que están inmersos en dar prácticas continuamente, de hacerlo continuamente, para adquirir esa experiencia en eso. No tenemos tanto, somos realmente pocos para la población que tenemos, pero poco a poco hemos contagiado a algunos profesores para que conozcan cómo son nuestras estrategias o nuestra metodología y ellos vayan con nosotros acompañándonos. Pretendemos que a futuro nosotros podamos incorporar más profesorado a este equipo del programa de simulación para que podamos extender más esto y tener más educadores, ¿no?, en simulación. Los límites, pues va a ser el tiempo, el costo, es costosa formarse en simulación, es costoso hacer actividades de simulación, pero cuando tenemos el apoyo institucional, cuando apuestan a esto y confían en nosotros, pues estamos doblemente obligados, ¿no? Por un lado, a responder a esa confianza y a dar resultados, a que estamos comprometidos en que aprendan nuestros alumnos y que se lleven buenas experiencias, que tengan resultados a futuro, sobre todo, bueno, cuando ya se vayan con el escenario real que está continuo, o sea, esta semana están con nosotros y la semana que entra ya están con la persona real. Ese compromiso que tenemos. Yo creo que necesitamos, yo sé que como Redecim, como otras asociaciones que se puedan conjuntar, apoyándonos y tomando cursos y ser accesibles en ese sentido, podemos ampliar esto y contagiar a más profesorados que todavía nos falta, a pesar de que la UNAM tiene otras escuelas de enfermería, tienen otras facultades que también dan enfermería. No todas tienen la misma posibilidad porque no tienen el centro de simulación que tenemos nosotros y que eso también es una limitante. Pero como se los hemos dicho, también el darse cuenta de la necesidad es cuando uno exige, ¿no?, tener las cosas. Y yo creo que el día de mañana que tengamos más resultados en donde denote lo que nosotros estamos trabajando, seguramente va a ser una exigencia posterior a que todos tengamos formación y llevemos a cabo actividades de simulación, pero con metodología. Como bien lo decía hace un momento, exactamente, no es lo mismo decir a hacerlo, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros hemos vivido. Wow, Catalina, ha sido pues es un viaje cuando uno comienza en este mundo de la simulación. Eh, como dices, a veces uno va a un curso y todo parece muy bonito, pero cuando regresa uno al centro de simulación es donde se da uno cuenta de la realidad, ¿no? Porque uno dice, ah, wow, este simulador que viene el curso está perfecto, lo podría utilizar excelente, pero cuando uno tiene que replicar la práctica 80 veces al día con la finalidad de lograr en la semana atender a la cantidad de estudiantes necesarias, híjole, es súper complejo. Y ciertamente sí, el reto, uno de los principales retos, y eso yo siempre se lo he dicho, uno de los principales recursos humanos en nuestro centro de simulación son los médicos pasantes y siempre se los he dicho, sin ellos el centro de simulación no lo lograríamos. Ahorita son 45 los que tenemos ahí porque si no lo lograríamos, ¿no? Eh, la formación docente, bueno, la formación como educador en simulación es sumamente costosa, ¿no? Mm, Mariela tiene un diplomado y yo participo en otro y vemos los costos y yo digo, híjole, está súper elevado, ¿no? Y los cursos internacionales también, y luego si uno agrega los viáticos, olvídese, y como dice Catalina, podemos solicitar el apoyo institucional, pero nos mandan a uno, ¿no? A dos, y si somos 50, entonces, ¿cómo le hacemos? Justamente,
el responder a esta necesidad, creo que es necesario para todas las asociaciones y sociedades nacionales e internacionales, la formación de los profesionales en simulación, ¿no? Y tú, Mariela, aparte de los retos de formación de profesionales, la inserción curricular y el apoyo institucional, que en este caso nos dices que es bastante bueno, ¿qué otro reto te has enfrentado que nos quisieras compartir? Yo creo que si bien la pandemia nos ha permitido avanzar, prender la ampolleta mental del corazón, de todas nuestras intenciones para que, por supuesto, podamos contagiarnos cada vez más de este virus de la simulación que es tan lindo y por supuesto que no podemos perder, yo siempre creo que es importante volver a lo central, al corazón de esto. Eh, como conversaba Catalina y lo que decías tú también, Hugo, o sea, no podemos olvidar que la formación profesional para poder mantener esta disciplina enaltecida, sin duda que es importante mantenernos actualizados, pero creo también que es importante humanizar en este proceso. ¿Cómo lo podemos hacer? Creo que compartiendo nuestras experiencias, documentándolas. Yo creo que enfermería tiene esa gran misión o desafío que es la investigación. Hacemos tantas cosas que a veces no sabemos cómo mostrárselas y qué rico sería que a lo mejor Catalina u otra colega de otro país pudiera tomar esta experiencia y decir, ¿qué puedo hacer de esto? O tropezar con menos piedras de las que nos tropezamos nosotros y llegar obviamente al resultado esperado, teniendo siempre en consideración que nuestro norte es el aprendizaje y la formación integral de profesionales de la salud, que nos van a atender probablemente a nosotros, a nuestros hijos. Por tanto, el compromiso que tenemos va un poco en esa línea. Por tanto, creo que el reto para nuestra disciplina es ese, es decir, hacemos tantas cosas, pero bueno, mostrémoslas, seamos generosos y solidarios en ello, pero documentémosla como corresponde, es decir, a través de una investigación de evidencia empírica, ¿cierto? Eh, nosotros creemos firmemente en ello y por lo mismo hacemos mucha vinculación con el medio, es decir, propiciamos webinars, simposios, de manera híbrida. Ya sabemos que la virtualidad nos sirve, es decir, imagínense, nosotros estamos a más de 6.000 kilómetros y estamos acá hablando de un tema fascinante. Ocupemos estas herramientas que hemos descubierto, apoyémonos, somos una disciplina preciosa, aún somos poquititos, pero este bichito de la simulación lo podemos seguir contagiando. Creo que el reto también, aparte de la evidencia y solidarizar entre nosotros, es también seguir avanzando en la interdisciplina. Creo que es un desafío seguir estandarizando nuestros procesos y avanzar en ello. Pero dejando las mejores experiencias, yo creo que también eso es importante. Acá al menos yo creo que hemos contagiado bien a las autoridades, están bien infectados de simulación, por tanto nos han apoyado, han visto los buenos resultados, se han dado cuenta de que la metodología es fascinante, que logramos cosas muy importantes con nuestros estudiantes y ellos obviamente han respondido un poco a la necesidad de aportar y de hacernos crecer en la disciplina. Así que yo creo que es un reto humano, un reto lindo, compartir las experiencias, apoyarnos. Y acá en Universidad de las Américas tenemos pasantías, que también ahí, por supuesto, las ofrecemos felices para que puedan mirar lo que nosotros estamos haciendo, nutrirnos también, obviamente, de sus experiencias y avanzar juntos en esta linda y preciosa disciplina que es tan desafiante además, que nos queda tanto por hacer. Wow, súper interesante y como bien lo mencionas, yo creo que un camino hacia donde tendríamos que ir mirando es hacia la interdisciplina, hacia la formación interprofesional. Mencionabas, ambas mencionaban que a veces, o sea, nos formamos separados, ¿no? Y luego en el ambiente laboral trabajen juntos. ¿Por qué no trabajan juntos? Pues, ¿cómo no sabemos trabajar juntos? Uno de los retos que tenemos actualmente en nuestro departamento es comenzar con uno desde el conocimiento de qué es de cómo es trabajar interprofesionalmente, ¿no? Y estamos seguros, o sea, estamos convencidos que es un reto enorme,
por las matrículas que se manejan en nuestra institución, pero creo que el ir eh, sembrando la semilla y ir viendo, pero a lo mejor no nos toca verlo en nuestra gestión, pero próximamente ver, ya, lograron hacer una asignatura interprofesional, ¿no? Vaya. Entonces, quisiera, aparte de esto, ¿cómo ven la simulación en enfermería en un futuro? Cuéntanos, Catalina. Está su micrófono desactivado. Ya, gracias. Eh, yo creo que aquí en México, a diferencia de Chile, tal vez, porque ustedes sí están más avanzados en ese aspecto, nosotros estamos en un proceso de, de madurez en ese sentido, porque, pues, les decía que con nuestras asignaturas, pues, tienen un gran componente práctico, pero en el escenario real. Entonces, todavía eso tiene mucho peso. Que nosotros empecemos a desarrollar la simulación y empecemos a demostrar con resultados, si bien dice Mariela, que hagamos investigación, que digamos por qué funciona, que empecemos a hacer esa parte, que escribamos, que trabajamos en equipo. Yo creo que no falta mucho en que tomemos las riendas y avancemos. Creo yo que no falta tampoco mucho para que aquí en México se dé que, por ejemplo, cuando te certifiques tengas que tener prácticas de simulación en tu currículum y que además para acreditarte o certificarte tu plan de estudios, tu escuela, tu facultad, es porque tienes docentes, educadores certificados, ¿no? Eso no tarda, no debe de tardar mucho. ¿Por qué? Porque todas las instituciones de educación superior van hacia allá, a nivel privado van hacia allá, todos ya tienen su centro de simulación, las instituciones públicas empezamos con eso, porque pues dependemos de la inversión, ¿no?, económica, más sin en cambio vamos a transitar en poco tiempo, ya va a ser indispensable que todos los planes de estudio integren la simulación. Puedo decirles que en el caso de nosotros, de la ENEO, es que tenemos escuelas incorporadas que usan nuestro plan de estudios. El hecho que mañana tomemos la decisión que tienen que hacer simulación en su plan de estudios y que tienen que tener estas y tales características, les va a obligar a hacerlo. Y ya van hacia allá porque ya se están acercando otras escuelas y otras que forman enfermería para empezar a desarrollar esto. Yo creo que quiero pensar que en unos 3 o 4 años ya esté muy consolidado en muchas escuelas, sobre todo que hay escuelas que están en los institutos nacionales, en que nosotros ya estamos dando el paso y que estamos teniendo un programa, ellas van a empezar a incorporar, ya se han acercado de otros estados también a decirnos que quieren formarse en simulación y no tardamos mucho en que esto ya represente lo que nosotros quisiéramos, ¿no? La clave que tiene la simulación para desarrollar habilidades que dan seguridad en el paciente. En el futuro lo veo muy bueno, no falta mucho, por fortuna tenemos ya direcciones que tienen esa claridad de lo que es esto y nos apoyan incondicionalmente, por un lado, y por el otro lado, el día de mañana que tomemos nosotros una decisión como una escuela, la nuestra a nivel nacional, todas las demás tendrán que hacer. Entonces, lo que nosotros hacemos se va a impactar después, seguramente. Les digo, ya las instituciones CIFRUS y todos los que nos acreditan a nosotros a nivel nacional van a incorporar eso dentro de sus criterios en cuanto a nosotros demos resultados. Entonces, vamos bien para allá. Hay otras escuelas y facultades a nivel nacional de ciudades, Guadalajara, Monterrey y todo eso, que la de Nuevo León y demás, que están trabajando muy duro, que han hecho investigación. Yo creo que nada nos falta reunirnos
para tomar decisiones de este tipo y hacer que esto ya sea un requisito indispensable dentro del currículo. Pero sabemos bien la realidad, que tienen que tener las condiciones para hacerlo, ¿no? Tienen que tener algún área donde realicen las actividades de simulación y tener que formarse como educadores en simulación. Y eso yo creo que todavía nos faltaría un poquito. Entonces, todavía creo que vamos para allá, como todos, hacia adelante. Y espero que a mí ya no me toca, no sé si le toca a las siguientes, que seguramente esto ya va a ser una realidad dentro de los currículums de enfermería a nivel nacional. Gracias. No, gracias, Catalina. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo en todo lo que mencionaste. Creo que hace falta mucho por hacer. Vamos en buen camino. Y cuéntanos, Mariela, ¿tú cómo ves la simulación en enfermería en un futuro? Yo soy tan positiva como Catalina. La verdad es que creo que el futuro es nuestro, lo tenemos en nuestras manos, sabemos perfectamente para dónde tenemos que dirigirnos y eso es una bendición porque finalmente no todo el mundo puede decirlo. Creo que el futuro es auspicioso, creo que debemos seguir creyendo en esta metodología, demostrando que funciona, que es importante y significativo para nuestros estudiantes. Eh, lo que decía anteriormente, creo que nuestros retos también hacen mucho de nuestro futuro. Debemos avanzar en investigación, debemos seguir insistiendo en la formación docente que finalmente nos va a generar el aseguramiento de la aplicación de la metodología. Por tanto, ahí también tenemos que luchar por los recursos para que nuestros docentes se les haga más fácil llegar e interiorizarse en ello. Avanzar, por supuesto, en las líneas, pero sin olvidar que somos humanos enseñando a otros humanos. Y ese proceso humanitario tan lindo que es la docencia, que es entregar amor a través de la enseñanza, no debemos perderlos también entre nosotros. Desde ya, por supuesto, que todas las ganas de, por supuesto, compartir nuestras experiencias, de avanzar en ello, de convocarnos y de apoyarnos mutuamente. Yo creo que ese es el futuro que nosotros queremos tener y creo que lo vamos a lograr. Tenemos todas las herramientas. Creo que nos tenemos que tomar un poquito más de las manos y avanzar en conjunto, ser solidarios y yo creo que el futuro es nuestro. Muchísimas gracias por lo que nos acabas de mencionar y estamos llegando al final del podcast. En verdad, muchísimas gracias por su participación en este episodio. Creo que las personas que nos están ayudando, escuchando, se van a llevar mucho de lo que nos están ustedes comentando. Y me gustaría finalizar con esto. ¿Qué consejo le darían a la persona que está empezando en este camino de simulación en enfermería? Que estoy seguro que les pasó a ustedes y me pasó a mí, les ha pasado a todas las personas que uno llega y ve muchísima información, muchísimas cosas, no sabe por dónde empezar. Entonces, ¿qué consejo le darían? ¿Quieres contarnos, Mariela? Perfecto, parto yo entonces. Eh, Qué difícil, sí, aconsejar, ¿cierto?, a los que están empezando. Creo yo que lo más importante es creer en que sí se puede hacer y que hay maneras de poder hacerlo de bajo costo, de mediano costo. Hay siempre maneras de poder implementarlo. Creo que tenemos que tener la certeza de que lo podemos lograr. Apoyándonos, por supuesto, brindándonos el apoyo para poder estimular, ¿cierto? Y a facilitarles el proceso a los que están comenzando. Creo que hay que convencerse de que la metodología es efectiva, que es significativa, que tributa absolutamente a la seguridad en la atención de nuestros pacientes. Y pensar en grande. Yo creo que no hay que pensar en chiquitito acá, que hay que pensar en grande y no claudicar en el camino. Yo creo que, sin lugar a duda, tenemos mucha evidencia, se puede aplicar, hay que ayudarnos, creo firmemente en las redes,
que eso apoya mucho a los que están comenzando. Así que abiertamente, por supuesto, que dejo mis manos, todo mi ser para poder apoyar a los que están iniciando y a no claudicar. Creo que eso es lo más importante. Fabuloso, Mariela. Y Catalina, cuéntanos, ¿qué les dirías a esas personas que van comenzando? Creo yo que piensen que, bueno, que podemos tener mucha experiencia clínica, ser muy, muy buenos, pero que la educación, la docencia también requiere de invertir en la formación. Yo los invitaría a que se formen, pero formalmente en esto, que conozcan la metodología y que la empiecen a practicar, la empiecen a implementar, pero como tales. Si en su institución tienen un simulador y no saben qué hacer con él, como dice Mariela, hay personas que pueden encontrarlas y que seguramente los van a apoyar. En mi caso, con mucho gusto, cada vez que me invitan a algo, con mucho gusto voy y les externo toda mi experiencia, les doy lo que yo les pueda apoyar en el sentido en que cómo pueden hacerlo. Lo difícil a veces es decir, bueno, ok, ya los puse a hacer algo con el simulador, pero ¿qué? Bueno, si usas bien la metodología, tienes que tener claridad de los resultados de aprendizaje, que la simulación tiene que tener una reflexión pedagógica muy seria para saberla usar y en qué usarla. ¿Qué es lo que queremos obtener? Porque probablemente para lo que nosotros pretendemos podemos usar otras estrategias didácticas que pueden ser muy buenas, pero tenemos que tener claridad para qué es la simulación, para que cuando la incorporemos a nuestros planes, a nuestros cursos, currículum, a donde lo queramos integrarla, tengamos claridad de que el tiempo que le vamos a invertir para un escenario vale la pena porque tenemos claridad que el resultado de aprendizaje es lo que queremos y es algo que se van a llevar. Cuando tienen las experiencias en escenarios y que hacemos evaluaciones y en el mismo debriefing y demás, son experiencias muy positivas y que solamente hasta que lleguen a ese nivel, a ese momento, se van a dar cuenta. La formación, acercarse con los expertos y empezar a sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, para que no pensamos en que voy a llegar y con mi simulador, todos vamos a aprender todos con él. No. Vamos paso a paso, qué queremos, hacia dónde vamos y ver cuál es el camino. Acercarnos a los expertos. Ellos tienen todo, escucharlos, a asistir a los congresos, a escuchar podcasts como este, a asistir a las reuniones de las sociedades, o, escuchar a los demás, qué es lo que han hecho, leer las experiencias de otros para entender y comprender qué es lo que tenemos que hacer. No están solos, siempre habrá alguien que los va a apoyar y que se necesitan sentar con esa persona para avanzar. Por principio, que si quieren, les dicen, nos van a comprar un simulador, ¿cuál quiero? Siéntense primero y platiquen con el experto. Ese sería mi consejo. Qué gran consejo, Catalina. Y pues llegamos al final de este episodio. A todos los que nos están escuchando, justamente ese es ambas mencionaron un consejo muy, muy, muy bueno. Acérquense a las personas que hacen ya simulación. Les van a decir cómo no tropezarse con la misma piedra, ¿no? La gran mayoría de los que hacen, si no es que todos los que hacemos simulación clínica, la hacemos porque estamos buscando mejorar la seguridad del paciente. Y qué mejor que ayudar a mejorar la seguridad del paciente que contagiándolos a través del virus de la simulación clínica. Catalina, Mariela, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia el día de hoy. En verdad fue un verdadero placer platicar con ustedes en este segundo episodio y hasta pronto. Muchas, muchas gracias. Un abrazo grande, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto.